La copa de champán se me resbaló de las manos. Los cristales se rompieron contra el suelo de mármol mientras las palabras de mi nueva nuera resonaban por la finca de la familia García. Esta es la vergüenza familiar que nos toca, les había anunciado Sofía a sus adinerados padres con esa sonrisa suya tan practicada, su mano cuidada apenas rozando mi hombro. Toda la recepción de la boda pareció detenerse. 200 invitados se giraron para mirar a la mujer de 55 años con el discreto vestido azul marino. Fue entonces cuando la cara de Javier García se puso blanca como su camisa de smoking. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Permíteme retroceder a cómo llegamos aquí porque, cariño, esta historia se va a poner interesante. Me llamo Carmen López, pero la mayoría de la gente me llama Carmen. He pasado los últimos 15 años perfeccionando el arte de ser estratégicamente invisible, lo que resulta ser un excelente entrenamiento para lo que viene después. Mi hijo Diego llevaba 8 meses saliendo con Sofía, y la había visto exactamente 2 veces antes de hoy. 2 cenas breves en las que me hizo preguntas directas sobre mi modesto estilo de vida y si podría necesitar ayuda con los gastos a medida que envejezco. La boda en sí fue espectacular, hay que reconocerlo. La finca García se extendía por 50 hectáreas de la campiña valenciana, perfectamente cuidada, con una capilla con capacidad para 300 jardines que debieron de costar una fortuna. Sofía caminó hacia el altar con un vestido que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en meses. Y Diego parecía más feliz de lo que lo había visto desde que murió su padre. Había elegido mi atuendo con cuidado. Un vestido azul marino del Corte Inglés a juego con el collar de perlas de mi abuela. Nada llamativo, nada que llamara la atención. Hacía tiempo que había aprendido que la clave para mantener cierta privacidad era lucir exactamente como la gente esperaba ver. Una viuda que vivía cómoda pero modestamente con la pensión de ingeniería y el seguro de vida de su difunto esposo. La ceremonia fue preciosa, aunque noté que Isabel, la madre de Sofía, me observaba como si fuera algo fuera de lugar. La recepción fue donde la cosa se puso interesante. La familia García no había escatimado en gastos. Esculturas de hielo, una orquesta de 12 músicos y flores suficientes para abrir su propia tienda. Había encontrado una mesa en un rincón viendo a mi hijo de 32 años bailar con su nueva esposa cuando Sofía se acercó con sus padres. «Mamá y papá», dijo con ese tono dulce que me hizo doler los dientes. «Quiero que conozcan a la madre de Diego». Entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo. La copa de champán de Javier García se había congelado a medio camino de sus labios, sus ojos clavados en mi rostro con una expresión de reconocimiento que me revolvió el estómago. «Carmen López», susurró. Y de repente, ya no era invisible. «Espera, ¿no eres tú la mujer de la reunión de adquisición de García Holdings hace 3 años? ¿No eres tú el misterioso inversor que compró mi empresa?» Las palabras de Javier García atravesaron el ruido de la recepción como un cuchillo a través de la seda. El rostro de Sofía palideció mientras miraba entre su padre y yo, y la confusión reemplazó su anterior presunción. El brazalete de diamantes de Isabel García reflejó la luz de la lámpara de araña cuando se llevó la mano a la garganta, y prácticamente pude oír los engranajes girando en su cerebro de socialité. Lo cierto es que la mayoría de la gente no sabe cómo es la verdadera riqueza. Esperan diamantes y marcas de diseñador, coches ostentosos y exhibiciones obvias. Lo que no esperan es una mujer con un vestido sencillo pero elegante que compra en tiendas normales y conduce un Seat León fiable. Eso es exactamente con lo que he contado durante los últimos 15 años. Empezó con el invento de mi difunto marido Antonio, una pequeña pieza de tecnología que revolucionó la eficiencia de las baterías de los smartphones. Antonio y yo éramos ingenieros y trabajábamos para una empresa tecnológica en Barcelona a principios de la década de 2000. Cuando Antonio desarrolló su sistema de gestión de energía en 2010, pensamos que tal vez ganaríamos suficiente para jubilarnos cómodamente. No teníamos ni idea de que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió por 18,5 millones de euros en 2012. 18,5 millones. Diego tenía 24 años entonces, recién graduado de marketing y lleno de sueños de construir su propia carrera. Antonio y yo tomamos una decisión ese día que marcaría los siguientes 13 años de nuestras vidas. Le dijimos a Diego que habíamos recibido una indemnización sustancial, suficiente para estar muy cómodos, pero nada extravagante. Nunca lo cuestionó. Probablemente asumió que eran unos pocos millones como máximo.
Lo que Diego no sabía era que 18,5 millones eran solo el principio. Antonio y yo tomamos ese dinero y comenzamos a invertir sistemáticamente. Al principio, en acciones de primera línea conservadoras, luego en empresas de crecimiento a medida que aprendíamos el mercado, en bienes raíces en áreas emergentes, en startups tecnológicas con fundamentos sólidos. Antonio tenía un don para detectar oportunidades infravaloradas antes de que el mercado se pusiera al día. Cuando falleció hace 5 años, en 2020, nuestra cartera valía más de 670 millones de euros. 670 millones, la misma cantidad que luego usé para adquirir García Holdings 2 años después de la muerte de Antonio. La ironía era deliciosa. Mientras Sofía me miraba con preocupación y me preguntaba si necesitaba ayuda para administrar mis finanzas al envejecer, yo era el inversor anónimo que rescató la empresa en quiebra de su padre, la misma que él casi destruyó por sobreexpansión y mala gestión de la deuda, obligándolo a aceptar la compra de lo que él creía que era una firma de inversión corporativa. Esa firma de inversión era una empresa fantasma controlada por mí. Compré García Holdings no por malicia, sino porque era fundamentalmente sólida pese a la mala gestión de Javier. La empresa tenía una sólida base, sólidas relaciones con los clientes y empleados talentosos bajo una adecuada supervisión financiera. Estaba prosperando de nuevo. El hombre al que acababan de llamar una vergüenza familiar había estado viviendo de mis decisiones comerciales durante los últimos 3 años. Lo siento, dije en voz baja, mirando directamente a Javier. Creo que me confundes con otra persona, pero ambos sabíamos que no era así. Pude ver el reconocimiento en sus ojos, el recuerdo de aquella reunión de la junta directiva donde me quedé sentada en silencio mientras mis abogados se encargaban de las negociaciones. Apenas me había saludado entonces, asumiendo que solo era la esposa de alguien que participaba en las formalidades. Ahora, mientras Sofía nos miraba a ambos con creciente alarma, me di cuenta de que mi discreción, cuidadosamente guardada, estaba a punto de complicarse mucho. A la mañana siguiente, estaba sentada en mi cómodo apartamento de Madrid, tomando café de mi taza favorita, viendo a Diego pasearse por mi sala como un animal enjaulado. Había llamado a las 7, exigiendo respuestas a preguntas que no estaba lista para responder. Dormir había sido imposible después de la recepción. Mi mente repasaba el reconocimiento de Javier García y el pánico que vi cruzar los ojos de Sofía. «Mamá, tienes que ayudarme a entender lo que pasó anoche», dijo Diego, pasándose las manos por el pelo como lo hacía de niño frustrado. Javier García me llevó aparte después de que te fueras y me hizo algunas preguntas muy directas sobre las patentes de papá y tus inversiones. Me escabullí silenciosamente después de la revelación de Javier, alegando agotamiento. La verdad era que necesitaba tiempo para pensar. 15 años de privacidad cuidadosamente guardada. Se había derrumbado en un instante, y no estaba segura de cómo manejar la revelación. Diego había heredado la intensidad de su padre, pero la canalizaba de forma diferente. Donde Antonio había sido metódico y estratégico, Diego era directo y emotivo. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, aunque tenía una buena idea. Quería saber sobre las patentes tecnológicas de papá, sobre si habías participado en alguna transacción comercial importante, sobre la situación financiera real de nuestra familia. Diego dejó de caminar y me miró con esos serios ojos marrones que había heredado de Antonio. Mamá, parecía pensar que eras una especie de gran inversora. Era extraño. El café me supo amargo de repente. Esta era la conversación que había estado esperando y temiendo a la vez. Diego había construido su carrera como gerente senior de marketing con talento genuino y trabajo duro. Se había ganado su puesto en una empresa respetada, había comprado su piso ahorrando con esmero y vivía dentro de sus posibilidades porque creía que esos eran los valores que Antonio y yo le habíamos enseñado. ¿Cómo podía explicarle que mientras él trabajaba 60 horas semanales para ganarse sus ascensos, yo podría haber? Compró toda su empresa sin forzar mi presupuesto. Mientras él ahorraba diligentemente para la entrada de su piso, yo gestionaba una cartera de valores superior a la de la mayoría de los pueblos pequeños de Castilla-La Mancha. Diego, siéntate, dije con suavidad. Tenemos que hablar. Pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Carmen, creo que deberíamos comer hoy. Hay algunas cosas que Diego y yo queremos hablar contigo. Le enseñé el mensaje a Diego, viendo cómo su expresión pasaba de la confusión a la preocupación. ¿De qué crees que quiere hablar? Tenía una idea bastante clara.
Sofía García no era de las que dejaban los misterios sin resolver, sobre todo cuando potencialmente involucraban dinero. Probablemente se había pasado toda la noche interrogando a su padre sobre sus sospechas, y ahora estaba lista para investigar más a fondo. La pregunta era, ¿cuánto había averiguado Javier realmente en ese breve encuentro en la sala de juntas de hacía 3 años? Creo, dije con cuidado, que tu esposa es más observadora de lo que creíamos. Sonó el teléfono de Diego y el nombre de Sofía apareció en la pantalla. Él respondió de inmediato y pude oír su voz incluso desde el otro lado de la habitación. Brillante y artificialmente alegre. Diego, cariño, esperaba que pudiéramos comer todos juntos hoy. Hay algunas cosas familiares que me encantaría hablar con tu madre ahora que oficialmente somos parientes. Cuando colgó, Diego me miró con la misma expresión que tenía de adolescente cuando sospechaba que sabía más sobre su toque de queda incumplido de lo que dejaba entrever. Mamá, ¿hay algo que necesites contarme sobre las finanzas de nuestra familia? Desde la ventana de mi apartamento. Observé el ritmo familiar de los viajeros matutinos que se dirigían al trabajo en el metro. Gente con preocupaciones directas sobre plazos y reuniones. Les envidio su sencillez, sus preocupaciones cotidianas que parecían lujosas comparadas con las mías. Todo, dije finalmente. Necesito contártelo todo. Sofía llegó al restaurante 45 minutos antes, ya sentada en una mesa de la esquina cuando Diego y yo entramos. Había elegido el lugar más caro de Madrid, me di cuenta, y se había sentado en el asiento que le daba la mejor vista de todo el salón. Su cabello rubio, perfectamente peinado, reflejaba la luz del sol de la tarde, y llevaba un traje de diseñador que reconocí de una revista que había visto recientemente en Vogue España. Carmen, Diego, muchas gracias por conocerme, dijo, levantándose para abrazarnos. Su sonrisa era radiante, pero capté la mirada calculadora en sus ojos verdes mientras evaluaba mi sencillo vestido negro y mis modestas joyas. Pedí una buena botella de vino para celebrar que éramos familia. El vino era un Ribera del Duero que costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. Claramente, Sofía estaba dejando claras sus expectativas para esta conversación. Qué bonito, cariño, dije, acomodándome en mi silla, aunque quizás un poco extravagante para una comida familiar informal. Oh, creo que ya nada en nuestra familia es informal, respondió, sin que su sonrisa se desvaneciera. Anoche pasé un rato hablando con papá sobre sus experiencias empresariales, y compartió algunas historias fascinantes sobre adquisiciones corporativas e inversores anónimos. Diego nos miró, percibiendo claramente algo que no entendía. Sofía, ¿qué tiene que ver esto con la comida? Ella lo ignoró, concentrándose por completo en mí. Tú. ¿Sabes, Carmen? Me licencié en Administración de Empresas en el Instituto Empresarial, IE Business School. Las finanzas corporativas me fascinan, sobre todo las estructuras de inversión complejas y las sociedades fantasma. Papá mencionó que, cuando se adquirió García Holdings, la compradora fue notablemente discreta. Di un sorbo a mi vino y esperé. Dejé que ella diera el primer paso. Lo interesante de los inversores discretos, continuó, es que suelen tener muy buenas razones para mantener su privacidad, que suelen implicar una riqueza considerable que prefieren mantener fuera de la atención pública. Suena razonable, dije con calma. Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz adoptando el tono de quien comparte un secreto delicioso. Papá dijo que la mujer en la reunión de adquisición era tranquila, elegante y parecía delegar a sus abogados, pero recordaba haber pensado en ese momento que tenía el porte de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Diego me miraba fijamente, mientras las piezas empezaban a encajar en su mente. Mamá. Antes de que pudiera responder, Sofía sacó su teléfono y nos mostró una foto. Era una noticia de hace 3 años sobre la adquisición de García Holdings, que incluía una pequeña foto de la ceremonia de firma. Allí, parcialmente oculta tras abogados y ejecutivos corporativos, había una mujer con un vestido azul marino cuyo rostro apenas se veía. La calidad de la foto no es muy buena, dijo Sofía con tono informal. Pero la postura de la mujer, su altura, incluso la forma en que sostiene el bolso, es notablemente similar a la tuya, Carmen. El silencio se extendió entre nosotros mientras Diego estudiaba la foto, con la comprensión reflejada en su expresión. Tuve que admirar la meticulosidad de Sofía, incluso mientras sentía que mi privacidad cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse.
Menuda coincidencia, dije finalmente. ¿Verdad? La sonrisa de Sofía se volvió más aguda ahora. Claro, las coincidencias ocurren todo el tiempo, como que las dificultades financieras de mi familia comenzaron justo cuando alguien pagó 670 millones de euros por la empresa de papá, o cómo ese mismo misterioso inversor pareció desaparecer por completo después de la adquisición, casi como si hubiera preferido permanecer en el anonimato. Diego dejó su copa de vino con manos temblorosas. Mamá, por favor, dime que no eres quien ella cree que eres. Miré a mi hijo, al joven al que había criado para valorar la honestidad y la integridad por encima de todo, y me di cuenta de que 15 años de engaños bien intencionados finalmente me habían pasado factura. Diego, hay algunas cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te expliqué. El triunfo de Sofía era evidente en cada línea de su rostro sereno. Pero mientras la observaba saborear lo que claramente creía su momento de victoria, me pregunté si tenía idea de lo que acababa de desatar. 3 días después, estaba sentado en la oficina de mi asesor financiero en el centro de Madrid, viendo a Miguel Sánchez revisar los documentos que le había solicitado. El almuerzo con Diego y Sofía terminó con mi hijo saliendo furioso después de que confirmara sus peores sospechas, y su nueva esposa haciendo sugerencias veladas sobre la planificación financiera familiar y las responsabilidades compartidas. Ahora necesitaba entender exactamente en qué posición me encontraba. Carmen, debo decir que esta es una petición inusual, dijo Miguel, ajustándose las gafas de montura metálica mientras estudiaba el perfil financiero de la familia García extendido sobre su escritorio de caoba. ¿A qué se debe el repentino interés en los antecedentes familiares de tu nuera? Llamé a Miguel a la mañana siguiente. Nuestro desastroso almuerzo, pidiendo un análisis exhaustivo de la situación financiera actual de la familia García. Lo que descubrí fue más complejo de lo que esperaba, porque al comprar García Holdings no me di cuenta de que estaba adquiriendo la herencia de mi futura nuera. Miguel arqueó las cejas. ¿Tu nuera? ¿La que acaba de casarse con Diego? Cuando asentí, dejó escapar un silbido. Eso es complicado. Dime algo que no sepa. Abrió varios archivos en su computadora, cruzando datos que le había solicitado. Bien, analicemos esto cronológicamente. En 2021, García Holdings tenía dificultades para pagar la deuda de los préstamos de expansión que habían tomado en 2019. Javier García había sobreextendido la empresa, comprando competidores más pequeños, y cuando la economía se complicó, no pudieron pagar la carga de la deuda. Recordaba bien esa adquisición. Había sido una de mis inversiones más estratégicas. Comprar una empresa fundamentalmente sólida con descuento debido a dificultades financieras temporales. ¿Cuáles eran las expectativas de la familia en ese momento? Según los registros financieros que obtuvimos, Sofía García se había posicionado como la futura sucesora de su padre. Trabajó allí durante los veranos durante la universidad. Completó su MBA con especialización en gestión de empresas familiares y había estado diciendo que se haría cargo de la empresa tras un periodo de transición. Las piezas encajaban de forma incómoda. Así que, cuando adquirí la empresa y contraté una gestión profesional, eliminé su trayectoria profesional prevista. Es más, eliminaste lo que ella consideraba su derecho de nacimiento. Miguel sacó otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He estado monitoreando algunas consultas discretas sobre tus actividades de inversión. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre empresas fantasma, estructuras de adquisición e inversores anónimos. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de nivel profesional. No curiosidad casual, sino el tipo de investigación que sugiere a alguien con formación empresarial y posibles conexiones legales. Giró su monitor hacia mí. Carmen, creo que tu nuera ha contratado a un investigador privado. Las implicaciones me impactaron de inmediato. 15 años de cuidadosas estructuras legales y discreción deliberada podrían ser desentrañados por alguien con la motivación y los recursos suficientes. ¡Qué vulnerable! ¿Lo somos? Eso depende de qué tan profundo estén dispuestos a investigar y qué planean hacer con la información. La expresión de Miguel era seria. Tus protecciones de privacidad son sólidas, pero no impenetrables. Una investigación decidida con respaldo legal podría eventualmente rastrear las estructuras de propiedad hasta ti. Pensé en el comportamiento de Sofía en el almuerzo. La forma en que presentó sus descubrimientos como un jugador de ajedrez, revelando una estrategia ganadora.
¿Qué recomendarías? Honestamente, adelántate a esto. Si está construyendo un caso para algún tipo de reclamación financiera u obligación familiar, es mejor controlar la narrativa que ser expuesto por ella. Se reclinó en su silla, considerando, pero Carmen, hay algo más en lo que debes pensar. Si esto se hace público, no solo te afectará a ti. La carrera de Diego podría verse afectada si se descubre que su éxito está relacionado con una riqueza familiar de la que ni siquiera era consciente. No había considerado del todo ese aspecto. La reputación de Diego en el mundo del marketing se basaba en sus méritos. Si se supiera que su madre era una importante inversionista, la gente podría cuestionar cada ascenso que había conseguido, cada relación con sus clientes que había forjado. La ironía era amarga. Había ocultado mi riqueza para protegerlo. Y ahora ese secreto podría arruinar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. Hay una cosa más, continuó Miguel, sacando un documento final. La situación financiera actual de la familia García es más precaria de lo que parece. Han mantenido su estilo de vida a través de créditos y préstamos, probablemente esperando que Javier encontrara otra oportunidad de negocio o que Sofía se casara con alguien rico. Y ahora cree que sí. Exactamente. Pero Carmen, si están planeando algún tipo de propuesta de asistencia financiera o inclusión en tus inversiones, debes estar preparada para lo que podría ser. Esto ya no va a ser una simple conversación familiar. Al salir de la oficina de Miguel, me di cuenta de que me enfrentaba a la misma decisión que Antonio y yo habíamos tomado hacía 15 años. Solo que ahora había mucho más en juego. Esta vez, no solo protegería la independencia de mi hijo. Lucharía para evitar que todo lo que había construido se volviera en contra de mi familia. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella del buen vino que Antonio y yo habíamos estado guardando para ocasiones especiales. Me serví una copa generosa y extendí 15 años de registros financieros sobre la mesa del comedor. Si Sofía quería jugar a la investigadora, estaba a punto de descubrir que había elegido a la persona equivocada para subestimarla. Las cifras contaban una historia de paciencia y estrategia que casi había olvidado. Antonio y yo no solo habíamos tenido suerte con la venta de su patente. Habíamos sido metódicos, investigando cada inversión, diversificando cuidadosamente y reinvirtiendo las ganancias en oportunidades emergentes. Esos 18,5 millones iniciales habían crecido a 42 millones en 2015, y luego a 168 millones en 2018. Para cuando Antonio murió, teníamos un patrimonio de más de 670 millones, y había seguido desarrollándolo de forma constante. Y lo que es más importante, había estado construyendo silenciosamente algo más grande que una simple riqueza. Poseía participaciones significativas en 12 empresas diferentes, tenía acuerdos de licencia sobre 17 tecnologías distintas y tenía inversiones en todo, desde energías renovables hasta biotecnología. No solo era rico. Estaba conectado con la innovación de maneras que ni siquiera Miguel comprendía del todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. Mamá, Sofía y yo quisiéramos venir mañana por la noche. ¿Tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información? Casi me reí. Sofía tenía ideas, ¿verdad? Podía imaginar cuáles podrían incluir esas ideas. Probablemente algo relacionado con fondos fiduciarios y reuniones familiares en un enfoque más colaborativo para la toma de decisiones financieras. Lo que ella aún no entendía era que yo había estado gestionando expectativas y protegiendo mis intereses durante más tiempo que ella en el mundo empresarial. Busqué los documentos legales que Miguel me había proporcionado sobre las finanzas de la familia García. Su situación era más frágil de lo que inicialmente pensé. El patrimonio familiar estaba hipotecado al 80% de su valor actual. Sus cuentas de inversión se habían agotado sistemáticamente para mantener su estilo de vida, y tenían importantes obligaciones crediticias vinculadas a la suposición de Javier de que eventualmente monetizaría sus relaciones comerciales. Javier García creía haberse jubilado cómodamente con las ganancias de la venta de su empresa. Pero la realidad era más compleja. Gran parte de sus ingresos de jubilación provenían de honorarios de consultoría y puestos en la junta directiva que yo había gestionado a través de la nueva gerencia de García Holdings. Su cómodo estilo de vida dependía más de mi continuidad como propietario de lo que él creía. Pero eso era solo la superficie. Abrí mi portátil y comencé a investigar los detalles de las actividades recientes de Sofía. Si hubiera contratado a un investigador privado,
Habría rastros, registros financieros, patrones de comunicación, cambios en su rutina diaria que sugerían que estaba construyendo un caso para algo. Lo que encontré fue fascinante y preocupante. Sofía, de hecho, había contratado una firma de investigación privada especializada en el rastreo de activos corporativos. También había estado en contacto con un abogado especializado en disputas patrimoniales familiares. Lo más revelador es que había abierto varias cuentas de crédito nuevas en el último mes, probablemente financiando su investigación con la expectativa de que rindiera frutos sustanciales. No se había casado con mi hijo por amor. Se había casado con él como una estrategia de inversión. El vino me volvía filosófica, o quizás simplemente honesta conmigo misma por primera vez en años. Había pasado 15 años siendo la viuda discreta, contenta de que la gente asumiera que vivía cómoda pero modestamente mientras construía algo sustancial en silencio. Pero la pequeña actuación de Sofía en la fiesta de bodas había cambiado algo fundamental. Estaba harta de que me subestimaran, más que harta. Estaba harta. Mañana, cuando Diego trajera a su esposa para hablar sobre sus ideas para el futuro financiero de nuestra familia, les daría a ambos una lección sobre a quién exactamente decidirían investigar. Porque Carmen López, la inversionista cuidadosa, estaba a punto de convertirse en Carmen López, la oponente estratégica, y yo tenía 15 años de experiencia ganando partidas que otros ni siquiera sabían que estaban jugando. Diego llegó a mi apartamento la noche siguiente con Sofía, ambos con el porte de diplomáticos al abordar una negociación delicada. Me había preparado para su visita con esmero, colocando un sencillo plato de queso y tortilla de patatas y abriendo una botella de Rioja a un precio moderado. Nada que indicara los recursos que realmente tenía disponibles. Mamá, gracias por aceptar sentarte con nosotros, comenzó Diego. Su voz tenía el tono cauteloso de quien camina por un campo minado. Sé que los últimos días han sido complicados. Sofía se había vestido para la ocasión con un traje formal conservador. Su formación de MBA era evidente en la cartera que llevaba y en cómo se había acomodado en mi silla. Carmen, quiero empezar diciendo que todo lo que hablamos esta noche queda en familia. Todos estamos del mismo lado. Casi sonreí ante su presunción. Por supuesto, querida. ¿De qué querías hablar? Abrió su cartera, revelando varios documentos que, obviamente, había preparado con esmero. Bueno, he estado pensando en nuestra conversación en el almuerzo y me doy cuenta de que quizá empezamos con mal pie. Lo que me gustaría proponer es un enfoque más colaborativo para la planificación financiera familiar. ¿Colaborativo cómo? Diego se removió incómodo a su lado, claramente inseguro sobre el rumbo que tomaba la situación. Sofía tiene algunas ideas sobre cómo podríamos estructurar las cosas para beneficiar a todos los involucrados. La cuestión es, Carmen, continuó Sofía, con la voz segura de quien presenta una propuesta de negocios, que el patrimonio familiar funciona mejor cuando se gestiona estratégicamente a lo largo de las generaciones. Diego y yo hemos estado hablando sobre cómo crear una estructura que proteja tu privacidad y a la vez brinde mayor transparencia en la planificación familiar. Ahí estaba, el verdadero propósito de esta reunión. Di un sorbo a mi vino y esperé a que continuara. Estábamos pensando en establecer una fundación familiar, algo que nos permitirá hacer donaciones caritativas, además de ofrecer ventajas fiscales y coordinación de inversiones. Sacó lo que parecía un documento legal preliminar. He tenido algunas conversaciones iniciales con una abogada especializada en gestión de patrimonios familiares. Su audacia fue impresionante. Descubrió que tenía dinero e inmediatamente comenzó a planificar cómo acceder a él, incluyendo asesoría legal y propuestas formales. Eso suena muy completo. La fundación estaría controlada por una junta directiva familiar, continuó con entusiasmo. Tú, yo, Diego, y eventualmente cualquier hijo que pudiéramos tener. Nos permitiría a todos participar en decisiones financieras importantes, manteniendo una supervisión adecuada. Diego miraba los documentos que ella había presentado, con aspecto abrumado. Sofía, quizás deberíamos ir más despacio. Esto es mucho que procesar. En realidad, Diego, creo que tu esposa ha reflexionado mucho sobre esta propuesta, dije con calma. Dime, Sofía, ¿qué tipo de financiación inicial preveías para esta fundación? Sus ojos se iluminaron ante lo que interpretó como interés. Bueno, eso dependería del alcance de las actividades benéficas que quisiéramos llevar a cabo.
Estaba pensando que quizá podríamos empezar con algo lo suficientemente sustancial como para tener un impacto real. Quizás 50 o 60 millones de euros para ganar credibilidad en la comunidad filantrópica. 50 o 60 millones como punto de partida, según una mujer que me había llamado una vergüenza familiar hace menos de una semana. Y la estructura de la junta directiva que mencionaste. Continué conversando. ¿Cómo se asignarían los derechos de voto? Creo que la representación equitativa es lo más lógico, respondió con seguridad. 3 fideicomisarios, 3 votos, muy democrático. Dejé mi copa de vino y la miré directamente. Sofía, ¿puedo preguntarte algo sinceramente? Por supuesto. ¿Quieres a mi hijo? La pregunta la pilló claramente desprevenida. Miró a Diego y luego a mí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. ¿Amas a Diego por quien es o amas lo que crees que te puede aportar estar casada con él? El silencio en la habitación era electrizante. Diego nos miraba con creciente alarma, y la compostura de Sofía empezaba a resquebrajarse. Creo que es una descripción injusta de nuestra relación, dijo finalmente. Lo es. Me levanté y fui a mi estantería, sacando una carpeta que había preparado. Porque tengo información que podría ayudar a aclarar las cosas. Regresé a mi asiento y abrí la carpeta, revelando el informe de investigación que Miguel había preparado sobre las actividades recientes de Sofía. Su rostro palideció al reconocer algunos documentos. Este es un registro de tus comunicaciones con la investigación privada de Navarro durante las últimas 2 semanas, dije con calma. Al parecer, los contrataste para investigar las estructuras de propiedad corporativa y rastrear a inversores anónimos. Bastante caro, por lo que veo. Diego miró a su esposa con creciente incredulidad. Sofía, contrataste investigadores privados. No es lo que parece, dijo rápidamente. Solo intentaba comprender mejor la situación financiera de nuestra familia. Estabas construyendo un caso. Corregí. Estos registros muestran que también consultaste con Gómez y Asociados, un bufete especializado en disputas patrimoniales familiares y desafíos fiduciarios. Saqué otro documento. ¡Qué interesante! Abriste 3 nuevas cuentas de crédito el mes pasado, pidiendo prestado con la garantía de las mejoras financieras que esperabas de tu familia. Es una suposición bastante arriesgada. Sofía estaba aturdida. Su serenidad se había desvanecido por completo. Carmen, tienes que entender. Solo intentaba proteger los intereses de nuestra familia. ¿Exactamente los intereses de quién? Pregunté. Porque, según este perfil financiero que Miguel preparó, tu situación familiar es considerablemente más precaria de lo que has estado dejando ver. Extendí varios documentos más sobre la mesa. El patrimonio de tus padres está hipotecado a casi el 80% de su valor. Sus cuentas de inversión se han agotado para mantener su estilo de vida desde que tu padre perdió García Holdings. La mayor parte de sus ingresos actuales provienen de los servicios de consultoría que he mantenido a través de la nueva administración de la empresa. Diego estaba leyendo los documentos. Su rostro reflejaba confusión, ira y algo que parecía angustia. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Porque Diego, cuando alguien intenta investigarme, yo le vuelvo a investigar. Y lo que descubrí es que la familia de su esposa ha estado viviendo con tiempo y dinero prestados durante los últimos 3 años. Sofía recuperó la voz, pero ahora le temblaba. Eso no cambia el hecho de que ahora somos una familia, que deberíamos trabajar juntos en lugar de uno contra el otro. Tienes toda la razón, dije, levantándome y caminando hacia mi ventana. Deberíamos trabajar juntos. La pregunta es ¿qué tipo de trabajo tenías en mente? Me volví para mirarlos a ambos. Porque esto es lo que creo que pasó. Descubriste que tengo dinero. E inmediatamente comenzaste a planificar cómo acceder a él. No cómo contribuir a ello, no cómo ayudar a administrarlo, sino cómo reestructurarlo para tener control sobre las decisiones de gasto. Eso no es justo, protestó Sofía. ¿No es así? Saqué un documento más de mi carpeta. Esta es una grabación de una conversación telefónica que tuviste con tu compañero de cuarto de la universidad 3 semanas antes de conocer a Diego. En él, mencionas específicamente que estás cansado de salir con hombres que no pueden brindarte seguridad financiera y que estás buscando a alguien de una familia estable con buenas perspectivas a largo plazo. El silencio que siguió fue absoluto.
Diego estaba mirando a su esposa como nunca antes la había visto. Y Sofía parecía estar calculando qué tan rápido podría retirarse de esta conversación. Diego, dije suavemente, creo que debes preguntarte si la mujer con la que te casaste es la persona que creías que era. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que esta confrontación era solo el comienzo. Sofía García no era del tipo que se daba por vencido fácilmente, y yo acababa de mostrarle exactamente cuánto había en juego. Si antes había sido estratégica, estaba a punto de volverse peligrosa. ¿Qué pasa ahora? Diego preguntó en voz baja. Miré a mi hijo, al hombre al que había criado para valorar la honestidad y el trabajo duro, y tomé una decisión que cambiaría todas nuestras vidas. Ahora descubrimos de qué están hechos realmente todos. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en un cuidadoso silencio. Diego regresó temporalmente a su departamento y me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo y descubrir que es real. Sofía había salido furiosa de mi departamento esa noche, no sin antes dejar claro que consideraba nuestra conversación como una declaración de guerra. Ella demostró ser más peligrosa de lo que había previsto. La primera señal de problemas llegó cuando Miguel Sánchez me llamó un viernes por la mañana, con la voz tensa por la preocupación. Carmen, tenemos un problema. Alguien ha estado realizando consultas en la CNMV sobre sus estructuras de inversión. Investigaciones profesionales sugieren que están construyendo un caso por algún tipo de violación regulatoria. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Qué tipo de violaciones? No revelar adecuadamente el beneficiario final en empresas que cotizan en bolsa. Posible uso de información privilegiada en torno a algunas de sus adquisiciones. Pregunta sobre si sus empresas fantasma informaron adecuadamente sus actividades. Hizo una pausa. Carmen, esto ya no es una curiosidad casual. Alguien está intentando construir un caso legal en su contra. Sabía exactamente quién era ese alguien. ¿Qué tan serio es esto? Depende de lo que encuentren y de lo que pretendan hacer con ello. Sus estructuras son legales, pero los acuerdos financieros complejos a veces pueden parecer sospechosos a los reguladores que no comprenden el contexto completo. Si presentan una queja formal, usted podría enfrentar meses o años de investigación, incluso si finalmente es absuelto. Las implicaciones eran asombrosas. No solo los costos legales y el tiempo, sino también la publicidad que destruiría la privacidad que había mantenido durante 15 años. ¿Qué recomendarías? Sinceramente, pon fin a esto antes de que empeore. Cualquier disputa familiar que desencadenó esta investigación debe resolverse rápidamente porque el escrutinio regulatorio tiene una manera de expandirse más allá de la denuncia original. Colgué y me senté en mi apartamento pensando en mis opciones. Sofía había pasado de una investigación privada a una posible guerra legal, probablemente con la esperanza de obligarme a llegar a un acuerdo en lugar de arriesgarse a exponerse públicamente. En realidad fue una estrategia inteligente, aunque moralmente cuestionable. Mi teléfono sonó. El nombre de Diego apareció en la pantalla. Mamá, tenemos que hablar. Algo ha pasado. Llegó 1 hora más tarde, luciendo demacrado y mayor que sus 32 años. Sofía solicitó la separación, dijo sin preámbulos. Su abogado dice que le preocupan las posibles obligaciones financieras derivadas de activos familiares no revelados. Casi admiré su minuciosidad. Al solicitar la separación, se estaba protegiendo legalmente mientras se preparaba para un posible acuerdo de divorcio. Lo siento, Diego. ¿Lo eres? Me miró con ojos que reflejaban más dolor que ira porque parecía como si tú hubieras orquestado todo esto. Como si quisieras que mi matrimonio se desmoronara para poder demostrar algo sobre sus motivaciones. La acusación fue más fuerte de lo que esperaba. Diego, nunca quise que tu matrimonio fracasara. Quería que entendieras con quién te casaste antes de que fuera demasiado tarde para tomar una decisión informada. Destruyendo la seguridad financiera de su familia, investigándola como si fuera una criminal. Sacudió la cabeza. Mamá, ya ni siquiera sé quién eres. Eso me dolió, pero lo superé. Soy la misma persona que te crió para valorar la honestidad y la integridad. La misma persona que quería que triunfaras por tus propios méritos y no por el dinero familiar. Y mira cómo resultó eso, dijo con amargura. Mi esposa me deja. La situación financiera de su familia está colapsando. Y ahora descubro que mi madre es una especie de magnate empresarial que me ha estado mintiendo durante 15 años.
Quería alcanzarlo para consolarlo como lo había hecho cuando era un niño con una rodilla raspada o un juguete roto. Pero la distancia entre nosotros parecía insalvable. Diego, hay algo más que necesitas saber. Sofía ha presentado quejas ante los reguladores federales sobre mis actividades de inversión. Está intentando obligarme a participar en una batalla legal pública. Me miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que esto no ha terminado. Esto apenas comienza. Y necesito que decidas si vas a apoyarme o dejar que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Diego me miró con algo que podría haber sido el comienzo de una comprensión. ¿Qué necesitas que haga? La reunión tuvo lugar en el salón de actos de Miguel Sánchez el lunes siguiente. Estuvimos presentes yo, Diego, Sofía, su abogado, Carlos Gómez, y sus padres, Javier e Isabel García. El ambiente estaba lo suficientemente tenso como para cortar con un cuchillo. Seamos claros sobre por qué estamos aquí, comenzó Carlos Gómez, ajustándose su costoso traje mientras extendía documentos sobre la mesa de caoba. Mi cliente ha descubierto que la señora López ha estado ocultando activos sustanciales mientras permitía que la familia de la esposa de su hijo sufriera dificultades financieras. Esto sugiere un patrón deliberado de engaño o una posible irregularidad financiera que justifica una investigación. Miguel Sánchez, sentado a mi lado, respondió con calma. Señor Gómez, las actividades financieras de la señora López son completamente legales y están debidamente informadas. Las recientes quejas regulatorias de su cliente parecen estar motivadas por agravios personales más que por preocupaciones legítimas. Sofía se inclinó hacia adelante, con la voz cuidadosamente controlada. No se trata de agravios personales. Se trata de responsabilidad familiar y transparencia. Carmen ha estado manipulando la vida de las personas mientras finge ser algo que no es. Finalmente hablé. Sofía, nunca he manipulado a nadie. Invertí en empresas de bajo rendimiento y las mejoré. Mantuve mi privacidad porque prefería la discreción a la publicidad. Ninguna de esas cosas es ilegal o inmoral. Compraste la empresa de mi padre y le dejaste pensar que había fracasado como hombre de negocios, respondió ella. Tu padre fracasó como hombre de negocios. Respondí de manera uniforme. Salvé su compañía y protegió los puestos de trabajo de sus empleados. Bajo su gestión, García Holdings habría estado en quiebra a los pocos meses. Javier García, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se aclaró la garganta. Señora López, aprecio lo que hizo por la empresa, pero no puede negar que ha sido estratégica al ocultar su participación en los asuntos de nuestra familia. Estratégico, sí. Engañoso, no. Nunca preguntaste sobre mis actividades de inversión y no tuve ninguna obligación de proporcionar voluntariamente la información. Carlos Gómez sacó una carpeta gruesa. Señora López, tenemos pruebas de que ha utilizado su situación financiera para manipular múltiples situaciones que involucran a la familia de mi cliente. Los honorarios de consultoría pagados al señor García, el momento de varias decisiones comerciales que afectan su estabilidad financiera, incluso la investigación de las actividades personales de mi cliente. ¿Evidencia de qué exactamente? Preguntó Miguel. De un patrón de control y manipulación diseñado para mantener el poder sobre el futuro financiero de esta familia. Miré alrededor de la mesa a estas personas que pensaban que entendían el juego que estaban jugando. Señor Gómez, déjeme dejarle algo muy claro. No controlo a la familia de su cliente. No les debo dinero. No les debo explicaciones. Y ciertamente no les debo acceso a mis bienes. Pero tú sí le debes honestidad a tu hijo, intervino Sofía. Y le debes un respeto básico a tu nuera. ¿Respeto? Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Me presentaste como una vergüenza familiar en la recepción de tu boda. Contrataste investigadores para investigar mis asuntos privados. Presentaste quejas regulatorias para tratar de obligarme a llegar a un acuerdo financiero. Y ahora quieres sermonearme sobre el respeto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego, que había estado callado durante toda la reunión, finalmente habló. ¿Qué quieres, Sofía? ¿Qué haría falta para acabar con esto? Intercambió miradas con su abogado y luego me miró directamente. Quiero un acuerdo financiero familiar formal, algo que establezca expectativas y responsabilidades claras para todas las partes.
¿Qué tipo de responsabilidades? Pregunté. Carlos Gómez sacó otro documento. Proponemos una estructura de fideicomiso familiar con gobernanza compartida y políticas de distribución definidas. La señora López aportaría una parte sustancial de su patrimonio al fideicomiso, el cual sería administrado por una junta familiar en beneficio de todos los miembros. Casi me reí de la audacia. Quiere que ponga mi dinero en un fideicomiso controlado por un comité que incluye personas que han estado investigándome y presentando quejas contra mí. Queremos un acuerdo justo que proteja los intereses de todos, afirmó Sofía. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala de conferencias, mirando hacia la Gran Vía, donde la gente hacía su vida normal, ajena a la guerra financiera que se libraba 20 pisos por encima de ellos. Tengo una contrapropuesta, dije finalmente. Me volví para mirar la habitación. Sofía, tiene 72 horas para retirar todas las quejas regulatorias y cesar todas las actividades de investigación. A cambio, te proporcionaré un acuerdo que te permitirá a ti y a tus padres mantener tu estilo de vida actual sin más interferencias por mi parte. ¿Qué tipo de acuerdo? Carlos Gómez preguntó con desconfianza. 4,2 millones de euros. Pago único. A cambio, firmas acuerdos para no volver a contactar a mi hijo ni a mí nunca más. La sala quedó en completo silencio. Diego me miró fijamente en estado de shock. Mamá, no puedes hablar en serio. Pero hablaba completamente en serio. Acabo de ofrecer pagar 4,2 millones de euros para eliminar permanentemente a las personas tóxicas de nuestras vidas. Y a juzgar por las expresiones alrededor de la mesa, todos comenzaban a comprender exactamente cuán serio era yo acerca de proteger lo que me importaba. 4,2 millones de euros, repitió Sofía lentamente, como comprobando cómo sonaban las palabras. Para no volver a contactar a Diego nunca más. Eso es correcto. Carlos Gómez ya estaba calculando. Pude verlo en sus ojos. 4,2 millones era más de lo que su cliente podía esperar ganar en cualquier procedimiento legal, y ello sin años de riesgo de litigio. Señora López, esa es una oferta generosa, pero parece diseñada para romper un matrimonio en lugar de resolver una disputa familiar. Señor Gómez, el matrimonio ya estaba roto. Simplemente ofrezco pagar por un final limpio en lugar de uno desordenado. Diego se levantó bruscamente. Mamá, para. Ustedes dos, deténganse. Miró alrededor de la habitación con expresión de total disgusto. Esto es una locura. Estamos sentados aquí negociando el precio de mi matrimonio como si fuera una transacción comercial. ¿No es eso exactamente lo que ha sido? Pregunté suavemente. Se giró hacia Sofía y su voz transmitía un dolor que me hizo doler el corazón. Sofía, necesito que me respondas algo sinceramente. ¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque pensabas que venía del dinero? El silencio se prolongó durante casi un minuto. Diego, esa no es una pregunta justa, dijo finalmente. Es la única pregunta que importa. Observé el rostro de mi hijo mientras esperaba una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de cuidadosas elecciones parentales, discreción financiera y secreto protector cristalizaron en un solo momento de claridad. 4,2 millones de euros, repetí, mirando directamente a Sofía. Además, arreglé que tus padres se quedaran con su casa y que tu padre conservara su puesto de consultor en García Holdings. Los papeles si me alejo de mi familia. Y si me niego, sonreí. Y por primera vez en toda esta terrible experiencia, fue completamente genuino. Entonces no recibirás nada. Tu padre perderá sus ingresos y pasarás los próximos años en un proceso judicial que te costará mucho más de lo que podrías esperar ganar, le susurró Carlos Gómez con urgencia al oído, probablemente explicando la realidad matemática de la situación. Resultado. Necesito tiempo para considerar esto, Sofía. Dijo. Tienes hasta mañana al mediodía. Después de eso, la oferta caduca y usted asume las consecuencias de las quejas que presentó. Cuando terminó la reunión, Diego se quedó atrás mientras los demás salían en fila. Mamá, ¿realmente acabas de comprarle mi libertad a mi esposa? No, cariño. Acabo de darte la información que necesitabas para tomar tu propia decisión. Estuvo en silencio por un largo momento. ¿Qué pasa si ella toma el dinero? Entonces sabrás exactamente quién era y podrás seguir adelante con tu vida. Y si no lo hace, aún sabrás quién era y me aseguraré de que se arrepienta de haber intentado manipular a nuestra familia.
Diego me miró con algo que podría haber sido admiración mezclada con miedo. ¿Cuándo te volviste tan despiadado? Pensé seriamente en la pregunta. Creo que siempre lo fui, Diego. Simplemente nunca tuve una razón para mostrarlo antes. A la mañana siguiente, a las 11:47, Carlos Gómez llamó a Miguel Sánchez para aceptar la oferta de acuerdo. A las 5 horas se firmaron los papeles y se transfirió el dinero. Sofía tomó los 4,2 millones de euros y desapareció de nuestras vidas tan completamente como si ella nunca hubiera existido. Diego solicitó el divorcio la semana siguiente, citando diferencias irreconciliables. 6 meses después, me llamó un domingo por la noche. Mamá, conocí a alguien. Su nombre es Laura. Ella es profesora y no tiene idea de que eres rico. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi madre vivía en un bonito apartamento y conducía un coche fiable, dijo que sonaba como el tipo de mujer que tenía claras sus prioridades. Sonreí, sintiendo algo relajado en mi pecho que había estado tenso durante años. Ella suena perfecta. ¿Cuándo podré conocerla? El próximo domingo. Pero mamá, ¿cuándo cenamos? ¿Puede ser la mujer que me crió para trabajar duro y tratar a la gente con respeto? ¿Puedes dejar al magnate corporativo en casa? Me reí al darme cuenta de que después de 15 años de ocultar quién era, finalmente había aprendido la diferencia entre ser invisible y ser privado. Por supuesto, cariño, pero si resulta que está investigando nuestras finanzas familiares, todas las apuestas están canceladas. Trato, dijo, y pude oírlo sonreír a través del teléfono. Por primera vez en meses, el futuro parecía exactamente tan brillante como siempre lo había planeado. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.